Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar este tiempo para hablar en momentos en que la gente está metida en casa, en Mm, momentos en que nunca antes habíamos tenido un tiempo como ese, pero más aún, nunca habíamos tenido una festividad de Pascua como la que estamos teniendo ahora, como esta. Ya vamos a hablar más adelante de eso y el papel que tiene, pero la alabanza en este tiempo es un tiempo, es un tema muy importante, porque estamos yendo en contra de lo tradicional. sí. Estamos en momento de reinventarnos. Y justo acabo de terminar una entrevista para unos chicos de Alemania respecto al tema de la innovación. Y yo les decía, lo que viene, la nueva realidad que viene es completamente diferente a la que tenemos ahora, que es temporal, y a la realidad pasada que teníamos antes del COVID-19. Entonces, Totalmente. estos tiempos es tiempos, como dijo Pablo, es tiempo de no adaptarnos, de Mm, transformarnos por medio de la renovación de la mente. O sea, porque uno viene adaptado a la anterior realidad, se puede adaptar fácilmente a esta. ¿Por qué? Dice que un hábito se necesita solo 21 días para que tú algo lo conviertas en hábito. Y en la cuarentena algunos vamos, por eso si son 40 días, no va a ser tanto en cuanto a eso, pero al final vamos a salir con ciertos hábitos de esta cuarentena que no nos van a servir para la nueva realidad, que no nos, y eso es parte de lo que hemos estado también tratando de hablar con la gente para hacer una posibilidad con la gente, para que la gente entienda en diversos temas esta situación. O sea, el tema de que probablemente el Señor nos quería parar un poco, porque mm, para esa nueva realidad que veníamos no estábamos listos, veníamos muy adaptados a una realidad y Él quería que bajáramos porque teníamos que tener un proceso de transformación y renovación. Pero hoy tenemos a Gabriel Gallego. Lo normalmente que hacemos es que yo solo te presento por nombre y le pedimos a la persona que ella nos cuente dónde está, qué hace, para que ya después podamos hacer un poco más de preguntas directas. Bienvenido, Gabriel. Pues muchas gracias nuevamente, Guillermo. Qué privilegio poder estar haciendo iglesia a través de la tecnología. Y bueno, estoy en Texas, me encuentro en Texas. Regresé de Argentina en el último vuelo que permitían salir. Estuve 14 días ministrando en Argentina hace ya, quédense tranquilos, hace ya 16, 17 días. Y cuando explotó el asunto en Argentina, justo estaba ministrando en una iglesia y salimos de la reunión y dicen, desde mañana no se puede estar más de 200 personas en un edificio público religioso y tiene que haber un metro de distancia entre una silla y la otra, entre las personas, no se pueden tocar, etcétera. Y era día jueves y yo venía de toda una agenda de estar ministrando todas las noches por 14 días y todavía faltaba viernes, sábado, domingo y el lunes recién era mi vuelo de regreso, el lunes 17 de marzo, de regreso a Estados Unidos. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Hay que cambiar el vuelo y nos vamos. Y llamé a American Airlines y no había nada, no había ningún espacio, ningún vuelo. Y me dice, tu vuelo, el del día lunes, es el último que hay, el último que permite Argentina que nosotros podemos ingresar, pero quédate tranquilo que sí regresas a Estados Unidos. Entonces después empecé a llamar a mis amigos pastores y qué va a pasar, ¿seguimos con las actividades o no seguimos? Y dice, mientras respetemos las normas que nos está pidiendo el gobierno, lo vamos a hacer. Y la última justamente fue el domingo antes de salir para acá. Y lo menciono porque en la introducción tuya fue muy buena. Estamos cambiando el cómo hacemos iglesia. Estamos siendo desafiados en cómo nos expresamos a través de toda esta situación que estamos viendo mundial. Y la verdad es que no nos gusta. Tenemos una tendencia a acomodarnos y a estar en una zona de confort. Entonces yo regresé de Argentina a Estados Unidos. Estuve en 2 días aislado. Me siento bien, no tenía ningún problema, pero por lo mismo, por cuidado a mi esposa, a mi hijo, por estar 10 horas y media en un avión, en toda la gente con barbijo, tomando todas las precauciones. Cuando llego al aeropuerto en Dallas, estaba absolutamente vacío, no había
no había nadie, no había una sola persona. Y después manejé hasta el sur de Texas, son 7 horas y media, me encuentro en Westlaco, Texas, es frontera literalmente con México, y acá donde estamos con mi esposa, mi hijo, y estamos con mi suegro. Ellos tienen, gracias a Dios, un lugar cómodo y estamos con ellos y aprendiendo a hacer iglesia, aprendiendo a hacer familia, aprendiendo la palabra que usan los mexicanos, a convivir. Yo creo que nadie se esperaba tener que pasar tanto tiempo encerrado con tu propia familia y dijiste que lo amabas y que querías estar con ellos para toda la vida y ahora lo estás probando. Así que acá nos encontramos. Es importante eso que estás diciendo tú porque hubo que cambiar. Yo estuve en Paraguay, yo tuve que salir también, pues no tan corriendo todavía. Yo estaba dando clases en Paraguay en una universidad privada, di clases lunes, martes y el miércoles, el martes en la noche cancelaron todas las, entonces ya no hubo que hacer más. Me regresé días antes, pero creo que, vuelvo y repito, es todo este proceso que está cambiando. Yo tuve que dar las clases que tenía que dar a esas maestrías a las que estaba dando, las tuve que terminar digitalmente. Entonces, estamos entrando en una época digital Total. donde algunas iglesias, de lo que tú hablabas, iglesiar, yo le llamo la manera de iglesiar digitalmente, estábamos, algunas estábamos adelantados en eso, otras no, algunas ni siquiera consideraban, algunas veían eso de Facebook Live todavía como cuando se pensó la televisión era la caja del diablo. Sí, digo, y muchas de estas cosas ahora no son nada del diablo, sino que al contrario, es tecnología que Dios ha permitido que tengamos cerca y que nosotros la usemos para poder transmitir la palabra. Entonces, ¿cómo va a impactar lo digital en la alabanza? Digo, ya después te voy a hablar de una experiencia que vi el domingo, pero quiero empezar ahorita en el caso de tu experiencia con quien tú haces alabanza. Bueno, la alabanza, para aquellos que se conectan por primera vez en una charla de esta, donde va a ser algo muy práctico, pero también vamos a hablar de algunos principios bíblicos, no tiene nada que ver con música. Ahora, ¿podemos hacer música y alabanza? Sí, y es maravilloso cuando conectamos los instrumentos musicales, la riqueza que Dios nos dio de la música porque Él la creó con la alabanza. Pero la alabanza no tiene nada que ver con la música y vamos a ver después en la Biblia varias historias de mucha gente que estuvo haciendo alabanza y no tocaban ni el timbre, como dicen en Argentina, ¿no? Entonces, esto es algo importante como una base. Ahora, la tecnología en el aspecto musical que es un desafío grandísimo, porque lo pasamos cuando fue la transición del cassette al CD, del CD al MP3, y de repente ya no teníamos nada tangible, nada para agarrar, nada para tocar, ahora todo era en una nube, era algo digital. Los eventos masivos donde viajabas con valijas y valijas de producto para vender, ahora ya no había nada para vender porque la gente no quería tener un disco físico más, los autos no tenían para poner un cassette o para poner un CD, ahora era virtual. Y eso fue una transición muy fuerte en el mercado de la música. Ahora tengo una cuenta en Spotify y escucho la canción que quiero, no tengo que escuchar todo el disco del artista. Y hubo una transición en la música muy fuerte. Y lo mismo pasó con la alabanza y oración en el concepto de lo que llamamos la música, la alabanza y adoración congregacional. Estamos acostumbrados que el instrumento se acomode de cierta manera, que la plataforma tiene que tener cierta dimensión, en que el sonido así, y de repente, pum, te cierran la iglesia, la plata que invertiste en todo el audio y nos sacó de onda, dicen en México. ¿Y qué va a suceder ahora? Bueno, ahora te encontrás con que un músico está conectado en Guatemala tocando la guitarra, que el otro está conectado en Argentina tocando la batería, que el del bajo está en Suiza, y podemos tener un tiempo de alabanza y oración con 4 o 5 personas a miles de distancia, de kilómetros de distancia, y sigue sonando igual, la presencia de Dios sigue teniendo el mismo impacto, el sonido está mejorando porque la tecnología es una cosa muy loca, donde ya hay softwares que se hicieron para que puedas sonar igual que como si estuvieses en un estudio de grabación,
gastando miles de dólares. Hay un software de música que se llama, para producir música, se llama Pro Tools, y te da la opción de grabar simultáneamente, como si estuvieras en el estudio, pero aunque estés en un país diferente. Entonces es una cosa muy loca, y está desafiando a la iglesia en alabanza. Esto de que la presencia de Dios estaba en el templo, es muy Antiguo Testamento, ¿no? Entonces que tenés que ir a la iglesia porque la iglesia física, el edificio donde está la presencia de Dios. Y Jesús hace más de 2000 años que rompió con eso y dijo, la presencia está donde estoy yo. No me encierren en cuatro paredes. Entonces, esto está trayendo es un despertar a la iglesia a que aprendamos a alabar más allá de nuestras circunstancias. Y la tecnología te va a ayudar a que puedas seguir alabando. La tecnología no te va a impedir a que sigas, a que continúes alabando. Los instrumentos, antes tenías un piano acústico de madera que pesa un montonazo, que para moverlo era una locura. Ahora tenés un teclado que pueda sonar igual, cuando lo conectas a una computadora, y no pesa nada. Entonces es aprender a actualizarse, ¿no? Cuando, cuando yo decía innovación y creatividad, ya la veíamos venir, o sea, lo que tú decías. O sea, yo me acuerdo una grabación no cristiana, sino de una grabación donde lograron tener a 23 personas tocando en 23 países diferentes. O sea, en 23 países diferentes los grabaron. O sea, ya venía caminando cierta innovación Sí. en eso y creatividad. El domingo no sino el pasado, Miel San Marcos hizo lo mismo, se juntaron en sus casas, tuvimos a Luis Morales, estamos haciendo también en la iglesia cada día a las 10 de la noche un tiempo de oración y clamor, y tuvimos a Luis Morales y él nos comentaba cómo fue. O sea, dijeron, bueno, tenemos que seguir unidos, podemos hacer algo, y cada uno se juntó en su casa y tocaron. Entonces yo le decía al grupo de alabanza de la iglesia, oiga, hay que sorprender, Sí. hay que sorprender, porque el viernes el pastor Iván Vindas, cuando hablamos de, así como estamos hablando hoy, la alabanza en tiempos de pandemias, el viernes hablamos de las finanzas y en tiempos de pandemia. Y Iván Vindas dijo, mire, para trascender en este tiempo, lo que tienes que hacer es cuidar lo más valioso. Y resulta que ahora lo más valioso ya no es lo más valioso que teníamos antes en lo material, Sí. por pensarlo de una manera, porque ¿de qué te sirve tener un carro ahora, el último modelo de la mejor marca, si lo tienes parqueado afuera y no lo puedes manejar? Pero lo principal que terminamos hablando con él de eso era, al final lo más valioso que tú tienes es lo que tú tienes, ¿me entiendes? Es los dones y habilidades que tú tienes, y que ahí es donde entra el tema de la innovación y la creatividad. Es cómo con lo que tú tienes, ahora que estás calmado, vas a hacer un cambio de 180 grados, y lo que hacías anteriormente, que ya no lo puedes hacer ahora, a muchos les está impactando. Yo me acuerdo con un pastor que estábamos transmitiendo, con los que transmitimos a las 10 de la noche, y él decía para el primer domingo que no iba a poder tener a su grupo de alabanza en la iglesia ya, aunque estaba vacía. Dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, nos ha obligado a preguntarnos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y es la pregunta que te quiero decir a ti. ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea, y digo, pensando en la separación, tú muy bien lo dijiste, alabanza no es el grupo de alabanza que toca musicalmente. Alabanza también es nosotros en lo que hacemos podemos alabar a Dios. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una clave que no la podemos ignorar. Este pastor que estaba contigo, él dijo, la riqueza ya está en uno, que son los dones. Y yo quiero llevarlo a otro nivel, y es, nosotros tenemos la capacidad de oír y de escuchar la voz de Dios. Y no nos podemos volver locos tratando de estar en qué es lo último, porque nunca vas a estar en lo último. Siempre hay alguien que puede hacer algo con mejor tecnología o más innovador, y no es una cuestión de competencia, sino es qué es lo que Dios te está diciendo para tu vida, para tu familia, para tu ministerio.
Y lo que Dios le está hablando, obviamente, Dios es el mismo en todos lugares, pero Dios opera de diferentes maneras. Y creo que la clave en este tiempo es aprender a escuchar la voz de Dios. Si en este tiempo de estar, entre comillas, encerrado, que estamos aislados, no aprendemos a apagar un ratito la televisión, las redes sociales, las noticias, etcétera, y escuchar la voz de Dios, ¿cuándo lo vamos a hacer? Para mí es como una llamada de atención de parte de Dios, donde nos estaba diciendo: están demasiado ocupados y demasiado distraídos, están haciendo buenas cosas, pero escúchenme a mí. Y yo tengo acá abierta la Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Dice, voy a leer un poquitito para que vean el contexto entre música, adoración y cómo hacemos en este tiempo, ¿no? Y dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: en un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, y ya están en Hasezón Tamar. Este era el otro nombre de Engadí o Engadi. Y Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que le guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios nuestro, de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y el monte Sir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y nos las destruyeron. Entonces sigue contando varias cosas. Dice: mira cómo nos paga ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres y allí presentes se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, y da el contexto donde dice que era un descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey de Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y esta primera parte muestra que tanto el pueblo de Israel como tú y yo tenemos miedo. Ellos y nosotros pasamos por desafíos, pasamos por pruebas incómodas, pasamos por situaciones que no sabemos qué hacer. La clave es buscar a Dios y buscar su dirección, escuchar su voz. Y la respuesta de Dios fue:
tranquilos, quédense quietos, la victoria es mía. Y si hay algo que nosotros no sabemos hacer, es estar quietos. No nos gusta estar quietos, queremos estar, somos incómodos, somos pilas, somos hiperactivos y tenemos que aprender a descansar en la presencia de Dios. Y algo poderoso que sucede en la segunda parte de esta historia es cómo Dios les da la victoria. Y dice en el versículo 18, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. No agarraron ningún instrumento, nadie sabía cantar, nadie se iba a tocar, era un ejército y un pueblo que se postraron y buscaron la presencia del Señor. Así que si estás en tu casa, estamos en un live, ahí estás conectado en Facebook, si estás en tu casa, no sabes tocar un instrumento, nunca hiciste una audición para canto, no importa, lo mismo podés adorar a Dios, lo mismo podés alabar a Dios ahí en tu casa. Lo importante es que tomes esa acción, des ese paso de fe y lo busques al Señor dentro de esta prueba tan incómoda que estamos viviendo. Y sigue la historia. En el versículo 20 dice, versículo 19, después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Hay algo que no entiendo y tengo que hacer un paréntesis. Cuando vaya al cielo voy a hacerle muchas preguntas a Dios. ¿Cómo es esto? Que en una guerra, en vez de que el ejército esté enfrente, los que están enfrente son los levitas, los músicos, los cantores. Después creo que vamos a entender un poquitito el porqué de esto. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas al Señor, hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Hace muchos años cantábamos que no es con ejércitos, que no es con espada, es con el Santo Espíritu. La música es poderosa, la música es espiritual. Y físicamente puede ser que no estés en un templo, pero podés desde tu casa lo que llamamos crear un altar de adoración y puedes desde tu casa adorar y hacer que en el mundo espiritual sucedan cosas soberanas, poderosas, que no, el poder no está en la música, el poder no está en la adoración, el poder está en el Dios que creó la música y el Dios que nos permite que podamos adorar. Tu acción es fe y tu acción es estar quieto y escuchar la voz de Dios. Escuchemos para dónde Dios nos está guiando. No se muevan, le dijo el ejército. Ahora hagan esto, hagan aquello. Y dio indicaciones. Y en esas indicaciones hay sabiduría. Entonces, en este tiempo de tanto bombardeo con las noticias, lo mejor que puedes hacer es estar quieto, escuchar la voz de Dios y adorar. Si sabes tocar un instrumento, buenísimo. Para los que son músicos, desde tu casa, abrazar la tecnología. Hay muchísimos tutoriales en YouTube que son gratuitos, o hay escuelas de música por todos lados que te ofrecen clases de tecnología con software, etcétera. Y podés hacer alabanza y oración desde tu casa con una música que suene bien, que suene actual, que sea una canción que hable para este tiempo. Por ejemplo, The Blessing es una canción que está dando vuelta a todo el mundo, que la escribió Carrie Joe con su esposo y en Elevation la presentaron hace 2 domingos, que habla justamente de la bendición de lo que es
la herencia que hay de los hijos, tras los hijos, tras los hijos, que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, quiero animarles que si son músicos, alaben. Si no son músicos, alaben. Si son mamá, papá, abuelo, nieto, lo que sea, todos calificamos para alabar a Dios. ¿Y cómo sé si califico o no califico para alabar a Dios? Respiren. Y el Salmo 150 es una tremenda bomba para todo humano. Si respirás, calificás para alabar a Dios. Wow, Entonces, escuchemos la voz de Dios y alabemos. wow, wow. Mira, increíble lo que estás diciendo. Lo que dijiste de Kerry y yo, increíble. Y el domingo yo me estaba preparando para predicar online y oí, me ministró de una manera increíble. Se las mandé a mis hijos y les digo, nunca antes como ahora veo el valor y oro por ustedes y la unidad familiar. Y a mí me gusta el pastor Satirio dos Santos, no sé si conoce, el pastor Satirio dos Santos me fascina. Yo le digo a mi esposa, yo quisiera ser como él. Él está predicando y de repente se pone a cantar. Él no es cantor, pero él se pone a cantar y lo ministra uno como el mejor cantante que uno se puede imaginar. O sea, y lo que tú decías es, nosotros no somos dados a quedarnos quietos. Queremos ir al hacer muy rápido. Y aquí lo que el Señor está trabajando con nosotros no es el hacer, porque Él sabe que somos muy rápidos para eso. En este tiempo Él está trabajando con nuestro ser. Y antes de esto, nosotros nos olvidamos mucho de nuestro ser. Por eso el tema de poder saber quién eres y saber a dónde quieres ir era importante, pero costaba que la gente entendiera eso, porque estábamos metidos en una lógica y lamentablemente también esa lógica de entretenimiento que se veía en los deportes, en la música, o sea, habíamos caído en una lógica de entretenimiento que hasta en la iglesia, lo que tú dijiste, hasta en la iglesia, o sea, pero esto que vimos ahora, ayer tuvimos a Johnny Enlow en la mañana hablando de palabra profética y justo él habló de Segunda Crónicas 20:20 por el significado 20:20 y nos dio una palabra profética y él empezó como el 20:20 empieza un pueblo con temor y termina con una ganancia por quedarse quieto. Y la fuerza, como tú le dices, yo no lo había pensado, vencen siempre al ejército, no con, como decías, no es con espada ni con ejército, la clásica. ¿Cuándo perdimos eso, Gabriel? Si yo te preguntara, ¿cuándo la iglesia perdió el creer que la alabanza enfrente no es para entretenimiento, sino es para el poder de cambiar? Antes incluso que se suba el pastor, ya el grupo de alabanza tuvo que haber transformado, el Señor tuvo que haberse manifestado a través de la alabanza musical. ¿Cuándo perdimos eso? ¿Cuándo crees tú que hubo ese distanciamiento de creer en ese poder que hay en la alabanza para desde la alabanza cortar muchas cosas como vimos, se ganaban guerras a través de la alabanza? ¿Cuándo perdimos eso? Mira, voy a dar una respuesta y lo digo con mucho temor. Temor o sea, me cuido en las palabras, pero sí creo que hubo una desviación en querer buscar la aprobación del hombre y no de Dios. Y el hombre es almático, el hombre hoy me gusta, hoy no me gusta. Entonces, muchas de nuestras actividades en los templos o eventos, congresos, conciertos, está muy lleno de según la reacción de la gente. Esta canción no me gusta, estas luces, esto, y no era tanto pensar en ¿y qué Dios dice? ¿Y qué es lo que Dios quiere hablar? Entonces, lo digo con temor, ¿no? Ahora que estamos sin público, estoy escuchando mejores predicaciones, estoy escuchando mejores mensajes, porque los pastores, los predicadores tenemos que hablarle a una cámara y no sabemos si nos están escuchando, si no nos están escuchando, no sabemos si vinieron 10 o vinieron 200 o 10.000. No tenemos la manera de conectarnos como antes con las personas y que te separe uno y te grite amén y eso me anima, entonces sigo con el punto número 2 o sigo dándole vuelta al punto número 1 porque veo que va muy bien por ahí, o cantemos en 20 minutos más la canción porque parece que esta canción y era una dependencia muy grande en lo que la gente si está recibiendo. Y obviamente venimos a servir al pueblo de Dios,
pero es muy peligroso cuando reemplazamos el ser aceptado por Dios por el ser aceptado por la gente, el escuchar más la voz de la gente, escuchar la voz de Dios. Y yo creo que este es un tiempo donde se nos está, como nunca antes, ensanchando nuestra fe para volver a escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Si el profeta, el hombre de Dios, el elegido, el que tenía el teléfono rojo directo con la presencia de Dios, Samuel, era el que daba las indicaciones. Y de repente Dios le dice, vas a ir y vas a ungir al próximo rey, porque bla, 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 se enojó con Saúl, ya conocen la historia, todo lo que pasó con Saúl. Si yo soy otra vez, el profeta, el hombre de Dios, el elegido, el ungido, bla, 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 bla. Yo quiero saber todo lo que Dios quiere hablar y no quiero pasar vergüenza. Y va a la casa de este hombre, de Isaí de Belén, y dice, bueno, armá una fiestota tremenda porque acá sale el nuevo rey de Israel. Vamos a traer la mejor comida, vístanse de lo mejor, arreglen, limpien la casa, todo. Y soy el profeta de Dios, el hombre de Dios, y que de repente no, este no es. Bueno, voy a ungir, no, este tampoco es. ¿Qué papelón? No sé, y este no, tampoco es. Señor, si yo soy el hombre de Dios, si soy el profeta, si soy elegido, si soy, ¿por qué me estás haciendo pasar vergüenza? Y la lección para mí es, ya conocen cuando Dios le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia, el hombre se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón, bla, bla, bla. Pero para mí una de las lecciones más fuertes en esa historia es, si siendo el hombre de Dios, si teniendo ministerios, si teniendo influencia, si tenemos templos grandes, si tenemos canciones que Dios usa para bendecir a las naciones, si en ese tiempo de, llamémosle, éxito ministerial, me parece que todo suena bien, si tengo la capacidad de seguir escuchando la voz de Dios. Y Samuel estaba en su momento top ministerial, por decirlo así. Él podría haber ignorado la voz de Dios para no pasar el ridículo y haber ungido cualquiera de los hijos de Isaí. Y él pudo controlarse y a pesar de la vergüenza del que estaba pasando ese momento, dice, tiene que haber alguien más, porque ninguno de estos ha elegido Dios. Y yo creo que es un tiempo crucial para volver a escuchar la voz de Dios. Wow, wow. O sea, creo que nunca antes el Señor nos había dado esa oportunidad. Digo, en mucho tiempo vamos a pasar la Pascua que nunca habíamos pasado. O sea, el mundo entero está encerrado. Vamos a pasar la Pascua en familia. Vamos a tener los que lo crean. Y si quieren poner algo rojo en el dintel de la entrada de su casa, pónganlo simbólicamente como para poderse investir y decir, esta peste no me va a tocar a mí. Pero entendamos también una cosa, creo yo, con lo que estás tú diciendo. Creo que el mayor problema ya no es la peste. Veámoslo, el mayor problema no es el virus. Realmente el mayor problema ahora es que nosotros entendamos el propósito del momento. O sea, sí, estamos cumpliendo las medidas, nos estamos quedando en casa, pero si no entendemos el momento, como tú muy bien decías, por eso mi pregunta, ¿cuándo se perdió? ¿Cuándo nos alejamos de creer que al que le tenemos que quedar bien es a Dios y no a los hombres? Al final, y hay que entender, tú lo dijiste, los hombres somos dados a eso, somos emocionales. Yo cuando hablo también con personas que se van a casar o con matrimonios, yo le digo, mire, tenemos que aprender a amar a nuestra esposa no con nuestro amor, porque ese amor es emocional, sube y baja. Pero si yo amo a las personas con el amor de Dios, ese es un amor perdonador, es un amor que va para todo. Entonces, esa hora es ¿cómo podemos aprovechar? O sea, ¿qué le dirías tú a esa gente que no puede dejar de hacer? Que de repente no está entendiendo este momento, que de repente no está viendo la Pascua como un tiempo único. Nosotros empezamos también un ayuno ayer con la iglesia durante de lunes a viernes. Para cerrarlo el viernes vamos a hacer un servicio especial a las 8 de la noche, digital especial. ¿Por qué la gente no entiende eso? ¿Qué le dirías tú y qué le aconsejarías a aquellos que de repente dijeron Gabriel Gallego va a estar y que son de la alabanza de alguna iglesia?
¿Qué les dirías a ellos en su papel de ahora? Quiero animarles de todo corazón a que confíen que Dios está en control de esto. Él está presente. Muchas veces eh, buscamos la aprobación de la gente y no de Dios, y lo digo otra vez con temor, porque ni nosotros mismos creemos lo que estamos predicando, lo que estamos cantando. Entonces, tenemos que parar un poquitito, bajar los decibeles y volver a conectarnos con el corazón de Dios. Y en este tiempo, yo sé que para muchos no es fácil estar en sus casas. Hay matrimonios que no venían funcionando bien y ahora que obligadamente tengan que estar juntos es una prueba. Hay relaciones entre padres y hijos que no venían bien y ahora es un tiempo de desafío. Aprendamos a ser iglesia donde estamos y aprendamos a que la presencia de Dios tiene el mismo poder en un templo que en tu casa o donde quiera que te encuentres. Y yo quiero animarte como músico, como hijo, hija de Dios, a que si ni siquiera tenés ganas de abrir la Biblia, si ni siquiera sabes por dónde comenzar, la mejor manera es pidiéndole a Él que se manifieste con su gracia, con su amor. No sé cómo orar, no sé qué palabras usar, no sé qué decirte, pero te necesito. Te necesito, Señor, necesito de tu presencia, necesito que abras mis ojos, necesito que derrames de tu paz en mi casa y necesito que, aunque vengo viviendo mal o desordenado, pero necesito que tu gracia multiforme, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, que vengas y nos visites como nunca antes este lugar. Y ahí donde estás en este momento, quiero animarte que físicamente te puedas arrodillar, porque el quebrantamiento del corazón se expresa con nuestras acciones. Y si realmente estás buscando a Dios como nunca antes, yo quiero animarte a que ahí postrado en ese lugar, como lo hizo el pueblo, ellos buscaron la presencia de Dios, buscaron la voz de Dios. No sientas que tenés que hacer un cumplido con Dios, no sientas que tenés que hacer un cumplido porque sos cristiano, es la más hermoso de vivir una relación genuina, una relación real, no una relación armada por ciertas cosas externas. Es una relación donde su presencia misma está en tu casa, no necesitas ningún intermediario, y ese sacrificio lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora somos libres gracias a Él y podemos estar en un lugar físicamente, aparentemente encerrados, pero somos libres por el poder de la gracia de Dios. Entonces, ora como nunca antes y Él va a venir con frescura, va a venir con ideas creativas, va a venir músicos con canciones nuevas. No te preocupes por lo que pasó antes, dale gracias que Él está contigo y Él va a estar contigo. Estuvo antes, está ahora y estará contigo. Y en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en los momentos de guerra, también estuvo presente. Si no, no estarías ahora conectado. Si no, estaríamos muertos. Pero si estás conectado es porque Él está contigo. Puede ser que estés pasando por una enfermedad, puede ser que estés pasando por una prueba económica grande, pero lo más importante es que tenés vida. Y si Él te da vida es porque todavía hay propósito en esta tierra, es porque te creó con un diseño específico para este tiempo y vamos a salir bien, vas a salir adelante. Y ahora, en este tiempo de dolor, hay canciones como la de Julito Mega, de Creo en Ti. Fue una canción que es una canción que bendice las naciones, pero nadie sabe en qué momento fue escrita, compuesta. Fue un momento de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Una canción que cantamos en aliento, Dios de lo imposible. Es una canción de victoria, de mucha fe, pero no sabemos el trasfondo de esa canción. Entonces, en este momento de prueba y incertidumbre, Dios va a sacar una canción dentro del lamento y del llanto. Dice en Salmos que Él cambió nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras ropas de luto, las cambió en alegría, en gozo, en celebración, en una canción nueva. Así que quiero animarte a que no dejes de cantar. Si tenés una guitarra con 4 cuerdas porque se te rompieron 2 cuerdas y no hay manera de comprar cuerdas ahora porque está todo cerrado, con 4 cuerdas, alaba al Señor, adorar al Señor. En el nombre de Jesús te bendigo Wow. mucho. Viene un tiempo creativo como nunca antes y después vamos a estar preparados porque Él es el Dios de la provisión. Viene la visión y la
provisión, o sea, provee todos los recursos para que podamos avanzar. Wow, Gabriel, muchísimas gracias de veras. O sea, creo que cuando uno encuentra a un adorador como tú con ese corazón directamente conectado con el Señor, yo tuve la oportunidad y te comenté cuando estuviste acá, muy amigo de Marcos Brunetti, tuve la oportunidad de estar en 3 ocasiones viajando con ellos para ayudarlos un poco en este tema de diseño futuro y lo que a ellos les empezó a interesar ese tema. Y pude ver eso que tú decías, o sea, cómo yo siempre contaba cuando estuvimos en Nicaragua, dijeron, vamos a juntarnos a las 10 a planificar el fin de semana en la oficina del pastor. Y nos juntamos a las 10, pero de 10 a 12 lo que se hizo fue adorar y alabar. Y la planificación llegó en media hora y la planificación llegó en media hora. Entonces uno puede ver el corazón de adoradores como tú. Gracias por esa humildad, porque eso lo que refleja es humildad. Gente que en este tiempo quiere dar también. Gente que en este tiempo se abre, gente que en este tiempo demuestra la palabra de Dios en su boca. Muchísimas gracias, Gabriel. Te bendecimos, bendecimos la vida de tu familia y no tengo la menor duda que el Señor te va a estar sorprendiendo con esas nuevas canciones. Para esa nueva realidad, Él te va a dar cosas que a ti mismo te va a sorprender por ese corazón, esa humillación que tú tienes y las ganas que tiene de tener nuevas cosas. Si quieres unas palabras finales para despedirte de los que están con nosotros. Pues agradecerte, querido Guillermo, para los que no lo conocen, es un pastor tremendo, está en una zona geográfica muy, muy estratégica, Dios lo puso ahí a él con su familia, y yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio. Me acuerdo cuando estuve con ustedes en la congregación y ministrando, realmente Dios es un Dios tan, pero tan rico que Él sabe cómo hace las cosas y pude ver la gracia que Dios les ha dado, la palabra, la inteligencia. Eres una persona muy, muy inteligente y te agradezco mucho por hacer todo esto. Sé que son tiempos difíciles, pero con este tipo de conexión, este tipo de actividades que estamos haciendo cibernéticas, seguimos bendiciendo a la iglesia, seguimos edificando la iglesia y quiero darte muchas gracias, primero por tu amistad, aprecio mucho tu amistad, y segundo por lo que estás haciendo como pastor, como ministro para que sigamos avanzando. Así que un abrazo grande, abrazo para todos los que se han conectado. El mismo Dios que está en esta conexión está ahí en tu casa, así que Dios te bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y para los que están conectados, les recuerdo que hoy en la tarde tendremos nuestro conversatorio de la tarde. Vamos a hablar de la acción social en tiempos de pandemia y va a estar con nosotros el pastor Raúl Marroquín de Casa de Dios, que es el que maneja todo el tema de banco de alimentos, un tema muy importante y vamos a seguir hablando de eso. Gracias nuevamente, Gabriel, y nos vemos pronto. Nos vemos. Bendiciones. Chao.